Durante 5 años, desde que perdí a mi familia en el ferrocarril, había estado sola, una sirvienta, una huérfana en tierra extraña. Trabajaba por comida, sin esperar nada más. Entonces un man, un gigante que apenas cabía por la puerta, me miró con una intensidad que nunca había visto e hizo un juramento que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre, o al menos el que me daban, era May. Era un nombre simple, fácil de pronunciar para los hombres blancos que dirigían el puesto de avanzada de Gable. Mi verdadero nombre, el que me susurraba mi madre, se había desvanecido como el humo de un tren que parte, perdido en el estruendo del hierro y el dolor. Cada día era un eco del anterior. Me levantaba antes de que el sol helado besara las cimas de las montañas rocosas. Traía agua del pozo, sentía el frío morder mis manos encallecidas. Encendían fuego de la estufa de la cocina del puesto. Una bestia de hierro que siempre tenía hambre. Servía a los hombres, tramperos y comerciantes con ojos tan fríos como el acero de sus cuchillos, sus rostros curtidos por el viento y la desconfianza. Me movía en silencio, invisible, una sombra que ordenaba su caos. El señor Gable, el dueño del puesto, era un hombre cuya amabilidad era tan escasa como el agua en pleno verano. Sus ojos pequeños me seguían, calculando mi valor no en humanidad, sino en trabajo. A menudo recordaba cómo, en aquellos primeros días, el olor a pan recién horneado y a estofado de venado le recordaban a su hogar, un hogar que existía a un océano y una vida de distancia. Pero la nostalgia, como aprendí, es un lujo que la supervivencia no puede permitirse. La comunidad del puesto era un mosaico de almas endurecidas. No había malicia en su indiferencia hacia mí, sino la cruda practicidad de la vida en la frontera. Cada uno luchaba por su propio pellejo y no había energía de sobra para el de los demás. Aquel día, la primera nevada del invierno había empezado a caer. Copos grandes y húmedos que se aferraban a todo, silenciando el mundo. Yo estaba barriendo la nieve del porche de la tienda general cuando él llegó. Era menos un hombre y más una fuerza de la naturaleza. Ephraim Carter. Su nombre se murmuraba en el puesto, una leyenda local. Se decía que luchaba con osos grizzly por diversión y que su cabaña estaba tan aislada que hablaba más con el viento que con los hombres. Todo se detuvo cuando se agachó para pasar por el marco de la puerta. Medía casi 2,5 metros, con hombros tan anchos como la propia puerta. Su barba era una maraña salvaje de color castaño y sus ojos de un azul pálido e invernal lo examinaban todo con una calma profunda e inquietante. Entró en la tienda y el suelo de madera crujió bajo su peso. Compró harina, sal y munición. Sus movimientos eran económicos y deliberados. El señor Gable, que normalmente ladraba a sus clientes, le habló con un tono casi respetuoso. Yo me quedé junto a la estufa, tratando de absorber algo de calor en mis huesos, sintiendo la mirada de Ephraim sobre mí. No era como las miradas lascivas de los otros hombres. Era evaluadora, intensa, como si estuviera midiendo el grano de una pieza de madera antes de decidir si era lo suficientemente fuerte para su propósito. Dejé caer accidentalmente una pila de leña. El estrépito rompió el silencio de la tienda. El señor Gable sisió mi nombre, con la cara enrojecida por la ira. «¡Niña torpe! ¡Recógelo ahora!». Mientras me arrodillaba, con las mejillas ardiendo de vergüenza, una enorme mano se interpuso en mi camino. Ephraim recogió la leña con una mano, como si fueran ramitas, y la apiló ordenadamente junto a la estufa. No dijo ni una palabra, pero su acción silenció al señor Gable. Su mirada se encontró con la mía por un instante, y por primera vez en años sentí que me veían, no como a una sirvienta, sino como a una persona. Cuando terminó sus compras, se detuvo frente a mí. El aire se llenó de expectación. El puñado de hombres de la tienda dejó de hablar, observando. El gigante, que apenas cabía bajo el techo bajo, me miró fijamente, su rostro serio. El calor de la estufa no parecía llegarme. Un escalofrío me recorrió a pesar de todo. Sentí mi corazón latir contra mis costillas, un pájaro atrapado.
Vendrás conmigo, dijo. No fue una pregunta, fue una declaración de hechos, dicha con una voz profunda y resonante como el rumbar de una avalancha lejana. El señor Gable soltó una risa nerviosa. ¿Qué? No es tendente, Cotter. Efraín no apartó la vista de mí. ¿Cuánto? Gable parpadeó, sorprendido. Miró a Efraín, luego a mí, y una codicia comprensión brilló en sus ojos. Cuesta mucho mantenerla. $500. Era una suma astronómica, suficiente para comprar un rebaño. Silencio. Efraín metió la mano en su abrigo de piel y sacó una pesada bolsa de cuero. La dejó caer sobre el mostrador con un golpe que hizo temblar los frascos de dulces. El sonido del oro era inconfundible. Ahí tienes tu dinero, dijo Efraín. Prepara tus cosas, niña. Estaba paralizada, dividida entre el terror a lo desconocido y una salvaje oleada de esperanza. ¿Era este hombre mi salvador o simplemente un nuevo amo? No tenía cosas que preparar, solo la ropa raída que llevaba puesta y los fantasmas de mi memoria. Mientras el señor Gable contaba ávidamente las monedas de oro, me di cuenta de que mi vida, una vez más, estaba siendo decidida por otros. Recordé una vieja proverbio que mi padre solía citar. El destino de una hoja caída no es decidido por la hoja. Efraín me esperó en la puerta, su enorme figura enmarcada contra la creciente tormenta de nieve. Tomé una profunda bocanada de aire que olía a pino y a invierno y di un paso hacia él, dejando atrás la única vida que había conocido en 5 años. Al pasar a su lado, su mano se posó suavemente en mi hombro. El calor se filtró a través de mi delgada blusa, un ancla en un mundo que se tambaleaba. Me guió hacia un enorme caballo de tiro que esperaba pacientemente, con el aliento empañando el aire frío. Con una facilidad asombrosa, me subió a la silla de montar como si no pesara más que un saco de harina. Se montó detrás de mí. Su cuerpo era una pared sólida y cálida que me protegía del viento. Mientras cabalgábamos fuera del puesto de avanzada, no miré hacia atrás. La tormenta de nieve nos envolvió, borrando el pasado. El viaje a su cabaña fue un borrón de blanco y frío. Me aferré a la crin del caballo. El silencio de Efraín era tan vasto como el paisaje. Llegamos al anochecer, a una pequeña cabaña enclavada en un bosquecillo de álamos, la única señal de vida en kilómetros. El humo salía de la chimenea de piedra. Dentro estaba limpia y ordenada, con el olor a madera de cedro y a soledad. Un fuego rugía en el lugar. Había una mesa, 2 sillas y un pequeño catre en un rincón. Me señaló el catre. «Duerme», fue todo lo que dijo. Se sentó en la silla junto al fuego, con su rifle sobre las rodillas y montó guardia toda la noche. Durante días nuestra vida siguió un ritmo silencioso. Él cazaba y cortaba leña, yo cocinaba y mantenía el fuego. Me observaba, siempre observaba, con esa intensidad tranquila. La primera vez que le hablé, mi voz fue un susurro ronco por la falta de uso. Le di un cuenco de estofado. «Gracias», susurré en inglés entrecortado. Él solo asintió, pero vi un atisbo de algo en sus ojos. Una noche, la tormenta arreciaba con furia. El viento aullaba como un alma en pena. Estábamos sentados junto al fuego, el silencio solo roto por el crepitar de los troncos. De repente habló, su voz profunda llenando la pequeña habitación. «Mi esposa y mi hijo murieron en una tormenta como esta, hace 2 inviernos». Lo dijo con sencillez, sin compasión, pero el dolor en su voz era una herida abierta. Me contó que se llamaba Sara y su hijo, Samuel, quedaron atrapados volviendo a casa. Los encontró a la mañana siguiente, congelados, abrazados bajo un pino. La historia me heló hasta los huesos. Comprendí su soledad, un reflejo de la mía.
Me miró con sus ojos azules llenos de un dolor antiguo y una resolución férrea. Un hombre necesita un legado, un hijo que lleve su nombre, que aprenda la tierra. Esta tierra se llevó a mi familia. No me vencerá. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo no era solo una sirvienta que había comprado. Yo era su respuesta a la cruel indiferencia del destino. Yo era su esperanza. Me acerqué a él con una audacia nacida de nuestro dolor compartido. Coloqué mi pequeña mano sobre su enorme brazo. Sentía el músculo tenso bajo mi palma. Me miró, sorprendido por mi gesto. Mi familia también se fue, dije, las palabras saliendo a trompicones. Le conté del tren, sobre mis padres y mi hermano pequeño. Lloré por primera vez en 5 años y él no se apartó. Se quedó allí, una montaña silenciosa, y me dejó llorar. Esa noche, algo cambió. La transacción se había disuelto, reemplazada por el frágil comienzo de la comprensión. Ya no le temía. En sus ojos vi a un hombre luchando contra el dolor de la única manera que conocía, tratando de construir un futuro a partir de las cenizas de su pasado. Me miró intensamente, con su mirada llena de determinación. Y fue entonces cuando finalmente pronunció el voto que había estado suspendido en el aire desde el día en que me compró. Tú eres fuerte. Eres una sobreviviente, dijo. Su voz era un murmullo grave. Juntos haremos una nueva vida aquí. Se acercó y con ternura que desmentía su tamaño, me apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque era reverente. Tú tendrás a mi hijo, te lo juro. El juramento no era una orden, sino una promesa de un nuevo comienzo para los dos. Y en el corazón de esa tormenta invernal, rodeado de los fantasmas de nuestro pasado, asentí. Los días se convirtieron en semanas. La promesa de Efraín se cernía sobre la cabaña, no como una amenaza, sino como el cielo invernal, vasta, omnipresente y llena de un poder silencioso. Aprendimos a comunicarnos en una lengua propia, tejida con gestos, miradas y las pocas palabras que compartíamos. Descubrí que Efraín era un hombre de profundidades ocultas. Me enseñó a rastrear un ciervo en la nieve, a reconocer el canto de diferentes aves invernales. Una tarde me mostró un pequeño baúl de madera guardado bajo su cama. Dentro, envueltos en tela de saco, estaban los tesoros de la vida que había perdido. Un sonajero de madera, gastado y suave por manos pequeñas. Un trozo de encaje, delicado como una telaraña, del vestido de novia de su esposa. Una pequeña Biblia con el nombre de Sarah Cutter, grabado en oro deslucidos en la cubierta. Lo manejó todo con una ternura que parecía demasiado grande para sus manos callosas. Ella era amable, dijo con la voz ahogada. Veía la belleza en cosas que yo nunca noté. Vi el amor que aún sentía, un profundo pozo de dolor que nunca se secaría del todo. La vida con él era dura, pero había una decencia en ello, una honestidad. Ya no me sentía como un objeto comprado y vendido. Por primera vez en años sentía los tenues brotes de seguridad echando raíces en la tierra congelada de mi corazón. Pero la frontera rara vez permite que la paz dure. Un día a finales del invierno, cuando la nieve empezaba a derretirse y dejaba al descubierto pachas de tierra marrón, oímos ladrar a los perros. Efraín se tensó, cogiendo su rifle que siempre estaba apoyado junto a la puerta. Yo miré por la pequeña ventana. 3 hombres a caballo se acercaban, liderados por un hombre con una cara llena de cicatrices y una sonrisa cruel. Lo reconocí al instante. Era Jedediah Turn, un cazador de recompensas cuya crueldad era tan legendaria como la fuerza de Efraín. Los hombres de Gables se habían jactado a menudo de sus hazañas. Efraín salió a su encuentro. Su enorme figura era un baluarte contra ellos. «Turn», dijo Efraín con su voz tranquila y firme como una roca. «¿No tienes asuntos aquí?» Turn escupió en la nieve. «Me temo que sí, Curo.
Hay una recompensa por la chica. $1000. Parece que el señor Gable cambió de opinión sobre el precio después de que te fueras. Su mirada se posó en mí, lasciva y posesiva. Sentí un miedo helado apoderarse de mí. $1000. Mi vida reducida una vez más a un puñado de oro. Ella no va a ninguna parte, dijo Efraín, su voz baja y mortal. Se movió, interponiéndose completamente entre Thorn y yo. Era un muro de músculo y determinación. Thorn lafió. Una carcajada áspera que resonó en el aire tranquilo. «Vamos, Courier. No puedes luchar contra los tres. Solo entrégala y nadie salga herido». Sus hombres desenfundaron sus pistolas. El clic metálico sonó demasiado fuerte en el silencio. Vi como la mano de Efraín se tensó en su rifle. El mundo se redujo a ese tenso impasse. La codicia contra la protección. El pasado contra el futuro. Era más que una simple pelea por una recompensa. Era una batalla por mi alma, por la nueva vida que habíamos empezado a construir. Thorn debió de ver la resolución inquebrantable en los ojos de Efraín porque su sonrisa vaciló. En ese momento tuve que tomar una decisión. Podía acobardarme en la cabaña, una víctima indefensa, o podía luchar. Recordé a mi padre, su calma dignidad. Recordé la promesa de Efraín. Agarré la pesada sartén de hierro de la estufa. No era un arma, pero era pesada y sólida en mis manos. Salí de la cabaña y me colocó al lado de Efraín. Thorn me miró con burla. «¿Y qué vas a hacer tú, pequeña? Soy su esposa, y esta es mi casa. Lárguense». El asombro en la cara de Thorn fue casi cómico. Uno de sus hombres soltó una risillita nerviosa. Miré a Efraín y por primera vez vi una sonrisa surcar la comisura de su boca, una pequeña señal de orgullo y aprobación. El impasse se rompió. Thorn, enfurecido por mi desafío, esporé su trabajo hacia adelante con la pistola levantada. Lo que pasó a continuación fue un torbellino de violencia rápida y brutal. Efraín se movió con una rapidez que desmentía su tamaño. Un disparo resonó, pero no fue del rifle de Efraín. Fue el sonido apagado de mi sartén de hierro al chocar contra la mano del pistolero más cercano, haciendo que su pistola cayera inútilmente en la nieve. El caballo de Thorn se encabritó cuando Efraín agarró de las riendas, arrancando a Thorn de la silla, como un muñeco de trapo. Los otros dos hombres, al ver a su líder desarmado y en el suelo, dudaron. Esa duda fue todo lo que Efraín me necesitó. Golpeó a Thorn una vez, un golpe controlado pero devastador que dejó al cazador de recompensas sin aliento y jaleando. «Les dije que se fueran», gruñó Efraín. Agarró a Thorn por el cuello y lo levantó del suelo. «Vuelvan a mi tierra y los enterraré en ella». Los otros dos hombres, con los ojos muy abiertos de terror, no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Agarraron las riendas del caballo de Thorn y huyeron, desapareciendo entre los árboles. Efraín arrojó a Thorn a la nieve. El hombre se arrastró, tosiendo, y se apresuró a seguir a sus hombres. Cuando se fueron, un profundo silencio se apoderó de nuevo del claro. El aire aún olía como a pólvora y a temor. Miré a Efraín. Estaba de pie, con el pecho agitado, sus ojos azules brillando con una luz feroz. Luego su mirada se posó en mí y la fiereza se suavizó. Se acercó y me quitó la pesada sartén de hierro de las manos, que temblaban. Sus enormes manos envolvieron las mías. «Luchaste muy bien», dijo con admiración genuina. Miré a nuestra cabaña, nuestro hogar. Por primera vez no era solo su hogar, era nuestro. Lo habíamos defendido juntos. Aquella noche, después de tender el pequeño corte en el nudillo de Efraín, nos sentamos junto al fuego. La violencia del día había quemado algo entre nosotros, dejando una conexión más fuerte y clínica. «Mi nombre», dije en voz baja, «mi nombre verdadero es Lynn. Lynn Way». Lo probó en sus labios, el nombre que no se había pronunciado en 5 años. Lynn. Y sonaba bien. Se produjo un cambio fundamental. La transacción se había borrado, el dolor se había compartido, la batalla se había librado. Éramos 2 personas forjando una vida juntas, no por un voto forzado, sino por una elección mutua.
Se acercó más, el calor de su cuerpo era un consuelo. Con ternura infinita tomó mi rostro entre sus manos y me besó. No fue un beso de pasión, sino de profundo respeto y promesa. El beso selló el voto que había hecho semanas antes. Esa noche no dormí en el catré. Él puso otra piel de oso en el suelo, junto al fuego, cerca de él, y allí dormí sintiéndome más segura de lo que me había sentido en toda mi vida. La promesa de un hijo, de un legado, ya no parecía un deber, sino la continuación natural del vínculo que estábamos forjando. Con el deshielo de la nieve llegó una nueva vida al bosque. Los capullos verdes aparecían en los álamos y los arroyos corrían libres de nuevo. La primavera llegó a las montañas y con ello un cambio dentro de mí. Una mañana me desperté con una sensación familiar que había olvidado, un malestar, una certeza. Cuando Efraín volvió de revisar sus trampas, lo estaba esperando junto a la puerta, con una mano sobre mi vientre. No necesité decir una palabra. Él me miró y su cara, normalmente tan adusta, se transformó con una lenta y asombrada sonrisa de pura alegría. El gigante, que podía luchar con osos y enfrentarse a cazadores de recompensas sin miedo, parecía vulnerable y lleno de un asombro casi infantil. Se arrodilló, algo que nunca pensé que vería a un hombre hacer tan alto, y colocó suavemente su mano junto a la mía en mi vientre. Mi hijo, susurró, la palabra llena de reverencia. El juramento se había cumplido, el legado había comenzado. La primavera no solo había llegado a las montañas, también a nuestras vidas. Pero la frontera, con sus largos recuerdos y su dura justicia, no había terminado con nosotros. A medida que el verano llegaba a su fin y las hojas de los álamos comenzaban a dorarse, la amenaza regresó. Esta vez, Thorn no vino con bravuconadas. Trajo la ley, un mariscal de los Estados Unidos. Un hombre demacrado con ojos fríos y un bigote colgante. Llegó a nuestra cabaña con Thorn a remolque. Ephraim Carter, dijo el mariscal. Su voz era un crujido seco. Tengo una orden de arresto contra usted. Asalto a Jedediah Thorn. Y tengo un requerimiento para la propiedad de este hombre. Una sirvienta china fugitiva. La palabra propiedad me golpeó como una bufetada. Ephraim se interpuso entre nosotros, con las manos abiertas para mostrar que no estaba armado. «Ella es mi esposa», dijo con su voz firme y resonante, «y este es nuestro hogar. El señor Thorn nos atacó en nuestra propia tierra». Thorn se mofó. «Estaba recuperando lo que es mío por derecho. Ella es un bien comprado, mariscal. Tengo la factura de venta del señor Gable. La ley, una herramienta que se suponía que debía proteger, ahora estaba siendo torcida para destruirnos». El mariscal, un hombre atado por el deber y la letra de la ley, parecía imperturbable. «La ley es la ley, Carter. Tienen que venir conmigo». Miró mi vientre abultado y por primera vez un atisbo de incertidumbre cruzó sus rasgos. Fue entonces cuando hablé. Mis palabras resonaron en el aire tenso del otoño. «La ley de los hombres puede estar escrita en papel, mariscal. Pero hay una ley más antigua, la ley del corazón. Este hombre me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Me protegió y yo llevo a su hijo». Coloqué una mano protectora sobre mi vientre. Según la ley de Dios y de la naturaleza, soy su esposa, y ningún trozo de papel de un hombre codicioso puede cambiar eso. El mariscal me miró fijamente, vio mi determinación, vio el amor inquebrantable en la forma en que Ephraim estaba a mi lado, vio la verdad que ninguna factura de venta podía transmitir. Hubo un largo y tenso silencio. Luego, el mariscal se volvió hacia Thorn. «No veo ninguna sirvienta fugitiva aquí. Veo a una mujer, en su propia casa, con su marido, esperando a un hijo. El asalto, en lo que a mí respecta, parece haber sido defensa propia.
Mi consejo para usted, señor Thorne, es que cabalgue lejos de aquí y no vuelva. El asunto está cerrado. Thorne balbuceó, indignado, pero la mirada del mariscal era de acero. Con una maldición, Thorne espolió a su caballo y se marchó. El mariscal asintió a Ephraim, un gesto de respeto a regañadientes. Cutter. Se dio la vuelta y se marchó, dejándonos en paz. Cuando se fue, me apoyé en Ephraim, temblando por la tensión. Sus brazos me rodearon, fuertes y seguros. «Lo hicimos, Lynn», susurró contra mi pelo. «Juntos». El otoño se convirtió en un invierno suave. Cuando la primera nevada seria de la temporada cubrió el mundo con un manto blanco y limpio, me puse de parto. Fue un trabajo largo y duro, pero Ephraim nunca se apartó de mi lado. Hirvió agua, me sostuvo la mano, susurrando palabras de aliento. Sus manos, que podían romper el cuello de un caballo, fueron increíblemente gentiles mientras ayudaba a traer a nuestro hijo al mundo. Al amanecer, la cabaña se llenó del sonido de un nuevo llanto. Ephraim sostenía a nuestro hijo en sus brazos, una pequeña y perfecta vida, envuelta en una piel de ciervo. Lágrimas corrían por sus mejillas curtidas, trazando caminos a través del polvo de una vida dura. Me pasó a nuestro hijo, y mientras sostenía a Daniel en mis brazos, el dolor y la lucha de los últimos años se desvanecieron. Éramos una familia, entera y completa. La promesa se había cumplido. El legado estaba a salvo. Unos años más tarde la cabaña ya no era tan pequeña. Ife me había añadido 2 habitaciones más. El llanto de un bebé había sido reemplazado por la risa de 2 niños pequeños. Daniel, con los ojos azules de su padre y mi pelo negro, y una hija pequeña, la que llamamos Sarah. Un día de verano estábamos sentados en el porche. Los niños jugaban en el prado, sus risas flotaban en el aire cálido. Ife entallaba una pequeña figura de pájaro para Sarah. Le cogí la mano, sintiendo las familiares cicatrices y la fuerza que contenía. Miramos nuestro hogar, nuestra tierra, nuestra familia. Éramos un testimonio de que aún en el lugar más duro, el amor podía echar raíz y florecer. El gigante y la huérfana. No solo éramos sobrevivientes, éramos pioneros de un tipo diferente, construyendo un futuro no solo con madera y piedra, sino con amor, respeto y la inquebrantable promesa de un juramento hecho en medio del invierno. La vida no había sido fácil, pero había sido buena, porque la habíamos construido juntos.